Este es apenas el episodio número 4 de Animal con Palabras. Y lo primero que ya tengo claro a estas alturas de este proyecto, que todavía está en pañales, es que poder hablar con quienes de verdad tienen algo que decir es un absoluto privilegio. Siempre se nos ha dicho que los periodistas estamos para confrontar al poder y es cierto. Pero creo que también debemos servir para subrayar lo que se hace bien. Yo siempre he dicho que no sé ser objetivo porque siempre hablo y escucho desde mi propia subjetividad. Conversar con la vicepresidenta saliente, Ana Elena Chacón, para mí es hablar con alguien a quien respeto y admiro. Como ciudadano, como periodista y como costarricense, parte de una minoría. Uno no puede pretender ser objetivo con quien solo cabe estar agradecido. Esta es entonces nuestra conversación subjetiva. Empezamos. Animal con Palabras. Buenas tardes, doña Ana Elena, ¿cómo le va? Buenas tardes, encantada de que estés aquí. ¿Cómo está usted? Muy bien. Estamos a 23 de abril del 2018 y estamos grabando aquí en Casa Presidencial, en su despacho, la oficina de la segunda vicepresidenta de la República. Así es. Doña Ana Elena, para empezar, si usted tuviera que resumir estos 4 años, pero en solo una frase, ¿cuál sería? Nunca ha habido un día fácil, pero ha sido mi mejor trabajo. A su gestión se le atribuyen los logros en materia de derechos de la población LGTBI. Uh-huh. Usted también lideró el Consejo Presidencial Social, dentro de cuyo trabajo destaca la Estrategia Puente del Desarrollo, la disminución de la pobreza extrema, lideró la atención de la emergencia tras la tormenta tropical Nate, y también en esta administración se consiguió una importante reducción en materia de trabajo infantil. ¿Cuál diría usted que fue su principal logro? El principal realmente es haber bajado la pobreza, porque es el que más vidas tocó. Realmente, si nos vamos a esto, hoy saber que fuera de la pobreza extrema están esta cantidad de miles de familias gracias al trabajo que hicimos, para mí ese es el principal logro. Porque además fue el mandato que me dio el señor presidente. Y uno llegar donde el jefe 4 años después y decirle misión cumplida, realmente lo llena de satisfacción. A mí me tocó dirigir la parte de Nate, como decís, pero también me tocó irme a vivir a Upala con Otto. Es decir, me voy con una gran experiencia en atención a desastres naturales. Experiencia que no es solo cómo reconstruimos con varilla y cemento lo que un huracán o una tormenta destruyó, sino cómo podemos ser seres humanos con esa capacidad de resiliencia que encontré en estas 2 emergencias, en donde todo el mundo decía, bueno, si hay vida hay esperanza. Y aquí yo sigo precisamente luchando, aunque me quedé sin absolutamente nada, pero eso es literalmente nada. Entonces esa es otra experiencia para mí gratificante. También fue desafiante. Por ejemplo, en Otto me decían, ¿y por qué el presidente no mandó a un hombre a vivir aquí a Upala a que comandara este proceso? Y en realidad, yo como no tengo con quién pelearle, porque se le ocurrió que yo sí lo podía hacer. ¿Se lo dijeron en otros momentos de su gestión? ¿Eso o cosas parecidas? No, sobre todo en esto que parecía que para entrar a hacer un proceso de reconstrucción estaban esperando seguro al Superman con una capa y con muchos músculos que viniera a imponer el orden con una mirada ultravioleta que reconstruía todo, y no una señora con unas botellas de hule que todos los días comandaba lo que tenía que ocurrir y cómo lo íbamos a hacer, y lo comandaba a puro sentido común, porque yo no tenía experiencia en esto. Pero bueno, si hay que organizar la cosa, en el sentido común me decía cómo hacerlo primero. Doña Ana, usted es internacionalista, fue viceministra de Seguridad Pública en la administración Pacheco, diputada de la República. Durante su paso por la Asamblea, usted apoyó iniciativas en favor de la fertilización in vitro, los derechos de las personas con discapacidad, que también ha sido un sello de su trabajo, los derechos de los niños y adolescentes, y estuvo entre las primeras diputadas y diputados que presentó una iniciativa de ley tendiente a reconocer los derechos patrimoniales de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Me gustaría mucho que me cuente dónde nace ese compromiso suyo con los derechos humanos y especialmente con los llamados derechos humanos de última generación. Claro. Le faltan algunos que fueron muy polémicos, que todavía están ahí, como presenté la reforma para tener un Estado laico. Correcto. Y también presenté el proyecto en salud sexual y salud reproductiva,
Todos esos no han fructificado, pero tengo 15 que sí presenté de puño y letra, que también sí son ley de la República. Realmente yo nunca he tenido en mi vida y en el área de confort una mirada indiferente a la vida de los demás o al dolor que pueda tener una otra persona. La defensa de los derechos humanos la entendí hace muchos años, precisamente entendiendo que uno o los abraza a todos o no abraza a ninguno, porque no se vale decir, yo soy una defensora de los derechos de los chiquitos, pero ojalá cuando son muy bonitos y machitos y que tengan los ojos azules, pero allá los que tienen situaciones muy vulnerables, yo no soy esa defensora. No, usted defiende los derechos, significa que defiende la dignidad de todos los seres humanos. Y ahí, la verdad que toda la vida me he sentido orgullosísima de ser consecuente por más de 25 años en esa defensa. Porque antes de estos puestos que usted menciona, yo fui la presidenta del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, 8 años trabajando desde su presidencia por la población con discapacidad, cuando no existía ley 7600 ni normativa en educación, cuando me las iban a dejar a la puerta de la institución a personas quemadas con cigarrillo porque estaban amarradas a una chanchera y eran torturadas por su misma familia. También, obviamente, he defendido una vida libre de violencia para los niños y las niñas. Yo fui quien encabecé la ley que prohibía el castigo físico en este país, pensando que nadie aprende desde la humillación y el golpe y el grito y el jalonazo de pelo, que aprendemos desde la disciplina y desde la enseñanza y desde seguir el ejemplo. Y por supuesto que he defendido con garras a la población LGTBI, a la población afro, a la población indígena, a las personas que están en situación de calle. Hoy, 23 de abril, vengo de ponerle un candado al Hospital Nacional Psiquiátrico, a su pabellón de crónicos, porque nadie más puede ser encerrado por vida por tener una enfermedad psiquiátrica. Y por lo tanto, realmente creo que hay que hacer visible esas voces que no están en nuestra cotidianidad. Puede ser que no estén en nuestra vida, ni conozcamos a nadie, pero sabemos que existen. Y sentarse en una silla de estas y durante 4 años no hacer nada por ellos, no vale la pena la democracia si no se compra uno el precio que puede ser precisamente la opinión encontrada de trabajar por las personas que más lo necesitan. Ya vamos a hablar de los precios más adelante. El 18 de mayo del 2016, Costa Rica plantea ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la opinión consultiva sobre identidad de género y derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. ¿Cómo se ideó ese paso? En realidad, bueno, pues yo soy siempre una defensora de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y he creído en el derecho convencional. Yo miraba con tristeza también que si continuábamos por la línea de esfuerzo de asegurarnos que no hubiesen ciudadanos de segunda categoría, no íbamos a alcanzar realmente estos derechos. Derechos que veníamos alcanzando con directrices y decretos que yo impulsé, como que aquí en la administración pública se inscriben los funcionarios con el nombre que desean, inscriben como familia la persona que consideran que es su familia, pueden visitar en los hospitales. Eso no es un logro mío, pero yo lo aplaudí muchísimo en mayo del 2014, cuando por primera vez ya nadie muere solo en la soledad, precisamente de un hospital, sin tomar la mano de esa persona que ha sido su compañero o compañera de vida porque no lo consideran familia. También hablamos entonces de tener una administración pública que no existiera discriminación, hicimos comisiones, pero faltaba un paso más allá. Y yo pregunté y firmé, y soy la primera vicepresidenta en todo el sistema interamericano que hace una consulta a la Corte Interamericana. Lo más alto rango que había hecho una consulta era un vicecanciller. Y yo pregunté que si los derechos derivados de la convivencia de una pareja del mismo sexo estaban titulados por la ley y tutelados por la ley, y además de eso, sí, el cambio de nombre se podía hacer de una forma expedita, gratuita y obviamente en la vía administrativa. Y eso fue lo que pregunté. Pasaron 2 años casi hasta que llegó la respuesta. ¿Por qué la población trans a mí me preocupa? Primero, porque la quiero enormemente. Es una población que tiene una esperanza de vida de alrededor de 30, 35 años, que tiene
un destino de salir a hacer trabajo sexual porque son expulsados de sus casas cuando están en la adolescencia y que no terminan el colegio por la calidad de bullying que les hacen, ya sean porque sean muy masculinizados o muy feminizados. Y entonces yo siempre les digo, ustedes no nacieron en una piel equivocada, nacieron en una sociedad equivocada que no les abre el corazón a lo que ustedes desean ser, a lo que nace de su alma, porque eso no es un tema que yo decidí hoy autoflagelarme, no, es que yo me siento así y como nos sentimos mientras no le hagamos daño a un tercero, es lícito en este mundo. Y también porque yo no quería que siguieran, por ejemplo, personas muriendo y que las familias de quien había muerto le arrancaran todo el patrimonio con quien lo habían construido y habían vivido sus años realmente mejores. Entonces, por eso hice la pregunta. La respuesta llega un 9 de enero a las 11:14 de la mañana, diciendo que estos derechos estaban tutelados por las leyes existentes en este país. Y como aquí la ley también está la figura del matrimonio, que ellos abogaban por la figura del matrimonio. ¿Cuál era el espíritu, doña Ana? Esto es lo que me interesa. Durante la recién pasada campaña electoral, se habló de que esta acción del gobierno, se habló de esta acción en muchos sentidos. Uno de ellos, el de sus detractores, es de que fue una especie de trampa para saltarse la atribución que tiene la Asamblea Legislativa de ser quien legisla sobre los temas internos y soberanos del país. Entonces que se buscó a la Corte para que se nos impusiera, entre comillas, desde afuera, eso que no podía avanzar o que no se quiso avanzar en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál fue el espíritu con el que se procedió? Me parece que reviste de una enorme ignorancia quien dice que esto es una trampa. ¿Por qué? Porque no puede ser una trampa que un país asista a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacer una consulta. Si les parece que aquí hay una violación de la soberanía, la solución es salirse de la Corte. Pero esa es la misma Corte que permite a periodistas ejercer sin estar colegiados. Esa es la misma Corte ante la carencia de un ejército que nos defiende en el derecho internacional. Esa es la misma Corte que ha dado fallos en los cuales sí hemos estado de acuerdo, ¿verdad? Entonces, no es justo que si la Corte dice algo que no le gustó a una persona, diga que eso es una trampa. Estar como país, no solo signatario del Pacto de San José, sino por supuesto país sede de la Corte, y pensar que asistir a la Corte es una trampa, solo denota precisamente ignorancia. Nosotros hicimos esta consulta amparados al derecho convencional y no es tampoco, quiero decir, no era una jugarreta del gobierno, ni nunca fue una jugarreta mía, pero la responsabilidad absoluta la asumo yo porque yo la firmé, siempre en la búsqueda de la dignidad de los seres humanos. Y cuando usted lee lo que la Corte responde y dice con claridad, la dignidad es una sola, yo realmente empiezo a leer una pieza en materia de derechos humanos que nos recuerda a los países miembros del sistema interamericano que debemos de velar con más ahínco porque no exista dolor en ninguna persona que viva en nuestros territorios por discriminación, estigma o cualquier otra forma realmente de sacarlos de la normalidad de la sociedad. La consulta planteaba puntualmente el tema del derecho patrimonial de las parejas del mismo sexo y la Corte extiende el ámbito de su resolución incluso a el matrimonio igualitario. Sí. ¿Se esperaban ustedes una resolución en ese sentido? No lo esperábamos. Yo no lo esperaba. Yo realmente siempre he querido tutelar los derechos. Yo estoy a favor del matrimonio igualitario también, pero nunca lo consulté porque yo consulté lo que el presidente de la República claramente me permitió, que era lo que significaban los derechos civiles y los derechos patrimoniales. Esto me parece muy importante, usted lo acaba de mencionar. Mucha gente dijo durante ese proceso que a usted se le percibía como muy sola durante todo el proceso derivado de la consulta ante la Corte Interamericana, a usted con su equipo. ¿Usted en todo momento se sintió acuerpada? ¿Usted siempre tuvo el apoyo del presidente? ¿Siempre fue así? Sí, a ver, yo he tenido el apoyo del presidente en todo momento. Sin embargo, el presidente no estaba a favor de
el matrimonio igualitario. Ni lo ha estado y siempre ha sido absolutamente sincero desde la campaña política cuando él habló sobre derechos patrimoniales. Correcto, eso es. ¿Verdad? Eso es. Él ha sido consecuente con su pensamiento. Pero yo realmente, aunque no fue lo que pregunté, tengo alegría de pensar que va a poderse celebrar el amor. Porque yo pienso que el amor es algo importante que uno no debe de vivirlo en la clandestinidad, indistintamente que esa no haya sido mi historia de vida. Yo nunca he tenido que ocultar el amor, pero sí pienso que cuando uno lo siente, realmente tiene muchas ganas de gritarlo a cuatro vientos, de caminar con su pareja de la mano, de poder entrar al cine y darse un beso, de que las cosas más cotidianas no se conviertan en la clandestinidad, de guardar un sentimiento que sí construye. Porque el único sentimiento que no construye es el odio, por supuesto. Entonces yo por eso no tengo gran respeto por la homofobia o la lesbofobia o la transfobia, porque eso significa el miedo y el odio hacia otros seres humanos, que en muchas ocasiones no le han causado un daño a absolutamente nadie. A mí no me hace un buen ser humano ser una mujer heterosexual. A mí me hace ser un buen ser humano las acciones que acometo todos los días. ¿Cómo reaccionó el presidente cuando recibieron esa resolución que incluía hasta matrimonio igualitario? Bueno, el presidente lo miró y conversamos de que esto no era lo que precisamente habíamos consultado y dijo, bueno, cada país le impregna a su ritmo el cumplimiento de esto, pero el presidente es un hombre hiper respetuoso de la dignidad de todos los seres humanos y también de la población LGTBI. Y del derecho internacional. Y del derecho internacional, por supuesto. ¿Usted diría que esos avances en materia de derechos humanos son resultado del trabajo de su despacho, del Consejo Presidencial Social, o son el resultado de una política de Estado impulsada por esta administración? Yo he tratado de impulsar una política de Estado que no sea una política gubernamental, que dejemos las suficientes herramientas para que trascienda del periodo constitucional. Y esa es realmente, digamos, una visión que he tratado de impregnarle como estadista para que estas políticas permanezcan en el avance de los derechos humanos en este país. Si fueran unas políticas que pertenecen a mí o al Consejo, realmente no tendrían el impacto que necesitamos que tengan. Quedan instrumentos, queda bastante evidencia científica con la que se pueda trabajar y queda una sociedad que demostró también en el intercambio democrático maravilloso que tiene este país, que no estaba dispuesto una vez más a votar por alguien que echara para atrás los derechos humanos. ¿Qué tan sólido es el sistema de derechos humanos en Costa Rica cuando ya estuvimos tan cerca de poner en la presidencia a un partido y un candidato que abiertamente desafió los derechos humanos durante su campaña? Uno se pregunta eso, ¿qué tan vulnerable es el sistema de derechos humanos según quién esté en la presidencia? Yo todavía tengo prohibición, ¿verdad? Pero como ciudadana tengo derecho a decir que la revolución de las crayolas nos demostró una vez más que este país es un país educado y que esas ideas no calaron en casi 1.300.000 personas que dieron su voto por Carlos Alvarado. Pero si eso sí llegara a pasar en el futuro, doña Ana Elena, ¿cuánto resiste el sistema costarricense de derechos humanos una administración que lo adverse o que al menos lo vea como una amenaza? Claro que puede hacer daño, puede hacer mella. Yo he visto países que avanzan en derechos humanos y que retroceden. Claro. Sería un engaño para nosotros pensar que si vamos a elegir en algún momento, y esto lo digo con mucho respeto porque cada quien es libre de poner las ideas sobre el tapete para estar en una contienda democrática, si vamos a elegir a una persona que no respeta los derechos humanos, que pone a las mujeres como si fuéramos un grupo especial en lugar de tratarnos como el 50-51% de la población, donde tenemos voz, donde tenemos voto, donde estamos en la búsqueda constante de mejorar nuestros derechos y, por supuesto, cerrar las brechas de género, pues creo que sería, en todo caso, muy confrontativo para un país como Costa Rica, en donde los avances en derechos humanos van siendo cada vez más importantes y vamos teniendo resonancia. Y yo cuando veo las personas que rechazan, que tienen
un miedo horroroso a la población gay o a la población lesbiana o en fin, a todo lo que significa la población LGTBIQ. Realmente lo que miro es personas que con un poco más de educación y de comprensión podrían trascender eso, ¿verdad? A veces veo las estadísticas de quienes están en contra y son personas que no han tenido acceso a la educación formal. Y no quiero con esto que nadie se ofenda, ni llamar ignorante, ni ponerme en una situación, jamás, nunca lo haría. Pero entre más estudiamos, entre más conocemos, entre más comprendemos que la raza humana somos uno solo, ahí vamos teniendo espacios de avance en materia de derechos humanos. Sí, hay gente muy estudiada que es abiertamente retrógrada en materia de derechos humanos. Sí, pero la mayoría, a veces viendo los datos también. En fin, yo respeto, pero exijo respeto. Doña Ana, ustedes cuando plantean la consulta en mayo del 2016 no tenían forma de saber cuánto tiempo iba a tomar esa respuesta por parte de la Corte. Sí, a mí los que me dicen que esto es una estrategia muy bien pensada, yo realmente me río porque yo no tenía ni la menor idea cuánto duraban en dar la respuesta. Pero bueno, si quiere la gente pensar que tengo ese nivel de mente estratega, se los dejaría. Esa bola de cristal. Sí, pero no la tengo. A eso es a lo que voy, porque se habló mucho de eso también durante la campaña, de esa teoría de la conspiración. Sí. La opinión consultiva 2417 está fechada 17 de noviembre del 2017. Se le notifica al gobierno el 8 de enero y el gobierno la anuncia a los costarricenses el 9 de enero. No, se notifica el 9. El 9 de enero. A nosotros nos entra el correo el 9 de enero a las 11:14. Esa primera parte de la opinión consultiva estaba hecha y terminada, según ahora me entero, porque yo no tenía forma de enterarme antes, porque no tengo, pero faltaban los votos salvados. Ajá. Entonces, no se puede notificar hasta que los jueces que tienen voto salvado lleven su voto salvado. Ellos lo llevan el 8. El 8 se pone el sello determinado de enero y el 9... repito, 11:14 porque tengo la notificación, llega y en ese momento a las 3 de la tarde hago la conferencia de prensa. Queda clarísimo. Sí. No había forma de comunicar esa notificación antes de tiempo, es decir, es un asunto de procedimiento ese mes que transcurre entre que la Corte emita la resolución y que se le comunique formalmente al gobierno. Imagínate, yo también aquí digo, bueno, ¿qué poder el mío que no tengo en absoluto? Tendría que haberlo guardado también, como me dicen, el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y el presidente del Poder Judicial y nosotros. O sea, ahí yo no sé entonces por qué me echan a mí solo las culpas, que le digan, siendo el presidente de la Asamblea Legislativa, don Gonzalo Ramírez, que no creo que hubiese tenido ningún interés por su ideología, respeto muchísimo a don Gonzalo, de entrar a esconder una opinión consultiva. Animal con palabras. Esto es Animal con Palabras. Converso con la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón. Doña Ana, usted, su equipo, el Consejo de Gobierno, la presidencia, previeron el impacto que esa opinión consultiva iba a tener en la campaña electoral. No, sinceramente yo no. Para mí fue una sorpresa que esto causara esta división, porque tampoco pensé nunca que el país fuera a levantarse en contra de los derechos de una población en específico, de una minoría en específico. Yo tenía como otra imagen de este país. Cuando miro que ese es el punto neurálgico de una discusión electoral, teniendo el país desafíos también enormes en materia fiscal, en materia de infraestructura, por supuesto en mejoramiento de 1000 cosas que 4 años nunca son suficientes y además la política pública siempre es esta materia inacabada, siempre hay que hacerlo mejor, siempre el año entrante hay que innovar más, hay que traer, el mundo cambia muy rápido, que se centrara en eso para mí fue una sorpresa absoluta. Muchas personas de todos los bandos, tirios y troyanos, diríamos, le atribuyeron a usted el peso de la responsabilidad por haber encumbrado a Restauración Nacional, ¿verdad? Sí. La opinión es una idea de suya y de su equipo, la llevan adelante y eso deriva en la amenaza, esto lo digo yo,
de Restauración Nacional en las urnas, de que hayan estado tan cerca de hacerse con la presidencia de la República. ¿Cómo maneja usted ese periodo tan convulso cuando se le está atribuyendo una responsabilidad por algo que escapaba de sus manos en múltiples sentidos? Sí. Bueno, emocionalmente yo tiendo a manejar las cosas, digamos, entre más golpes recibo, me voy poniendo más dura. Porque si yo recibiera un golpe, porque en algún momento he realizado un hecho deshonesto, un hecho donde al propio yo quisiera haber afectado la vida de un ser humano, hacerle daño a un tercero, probablemente hubiera estado devastada. Pero yo lo asumí, digámoslo, estoicamente. Recibía muchos insultos todos los días de gente que conocía también. Y como he hablado con otras personas, es que esto no debería haber sido el tema. Sin embargo, también hay que poner las barbas en remojo con los partidos tradicionales. De alguna forma, esto se divide porque habían dos partidos que tenían posiciones antagónicos en esta materia, pero claras. Es que usted no puede salir a decir también, es que sí, pero no, pero es que a mí me gusta la defensa de los derechos humanos y vuelvo, entonces, pero a los que son machitos, pero es que entonces viene aquí la ideología de género, metían unas cosas tan realmente salidas de contexto y de veracidad. La ideología de género no existe, pero entonces hacían un melange y se hacían los protectores de la familia, de alguna forma, la imitación, porque el protector, digamos, de la familia tradicional anti-gay era el Partido Restauración en alguna forma, porque ha sido digamos, su narrativa de vida. Uh-huh. Entonces ahí se hizo antagónico. Yo tengo mucho respeto y mucho cariño por personas que han participado en Restauración Nacional. Hasta conocí a don Fabricio mucho, bueno, ahora como diputado, y cuando él era periodista, él era sucesero, y yo era viceministro, y siempre lo traté con la enorme deferencia que merece un ser humano. Él, a mí en alguna forma, no, porque todos los días en los debates parece que salía mi nombre a relucir. Sin embargo, si yo tengo que volver atrás, yo hago lo mismo. Porque a mí no me paga ni un salario que es chiquitillo, lo digo desde aquí, tampoco aquí venimos a ganar tanto. A mí me paga la vida y la historia cuando yo camino por la calle y una chica trans me abraza y me dice, Ana, me siento más digna por el trabajo que hiciste. O cuando hoy veo familias de personas que 40 años estuvieron institucionalizados y también me dicen que gracias al trabajo que hizo la administración Solís Rivera, el equipo que me acompañó, hoy se sienten más dignos. Entonces, yo realmente no me arrepiento de absolutamente nada y yo lo volvería a hacer. Sí, me duele que muchas personas de la comunidad LGTBI me dijeron que tenían miedo y nunca estaba en mi sentimiento ni mi intención que alguien tenga miedo de vivir en este país, casi que, ¿verdad? El país del bicentenario. Miedo por el clima de tensión que se generó por el clima, por la durante el periodo electoral. Cómo las familias se dividieron, claro. Eso, ¿verdad? Eso es lo que a mí me dolió. Pero que hablen de mí, sinceramente no me importa. Pero sí es un precio bien alto, porque no es solo que hablan de usted. Bueno, usted fue un blanco favorito, ya me lo dijo durante la campaña electoral, sí. pero usted recibe insultos, amenazas, insultan a su hija de una forma innombrable. Sí. ¿Cómo hace uno para que la motivación de sus principios, de su trabajo, de esa convicción en lo que está haciendo sea más fuerte que todas esas fuerzas que la adversan? Pues en mí realmente lo eran. Eran más fuertes. Yo me sentía orgullosa de lo que había hecho. Claro que leer a alguien que tiene la mente tan mala de pensar que si yo defiendo a la población LGTBI, merezco tener, según esa persona, un engendro del demonio, como le llamaron a mi hija Carolina. Es decir, esa persona no sabe lo que está hablando, porque no sabe la maravilla que es convivir con la diferencia en la casa, la maravilla que es vivir con una chica con síndrome de Down. Lo que yo la he disfrutado y he adorado a esa hija, al igual que mi otra hija. Entonces, pienso que hay gente que está muy enferma. Y cuando me dicen cosas, el otro día un señor escupió
en el suelo cuando yo iba caminando y me empezó a gritar. Y yo tenía unas ganas de abrazarle, de decirle, ay Señor, tenga paz en el alma. Yo a usted le deseo que viva feliz, no se amargue por mí. Si yo lo único que le deseo a la gente es, en forma inversa, cuando hay odio, que tengan mucho amor en su alma, porque es la forma de llevar esto, estando con el convencimiento absoluto que mientras haya alguien que tiene dolor en su vida, mientras haya un chico que se quite la vida a los 14 años porque se dio cuenta que su orientación sexual lo hacía amar a un chico de su mismo sexo, este mundo no camina bien. Y un día conversando con mi mamá y mi hermana en un chat como a las 11 de la noche, les dije, yo me doy por pagada también. Si los chiquitos que están naciendo hoy, alguno de ellos tiene una orientación sexual diversa y se siente que en esta sociedad calzó, aunque nunca me conozca, por un trabajo que hicimos en conjunto, yo me siento realmente feliz. ¿Usted misma llegó a tener temor, a sentir temor en algún momento? No, nunca. Ni lo siente. No, para nada. Doña Ana, la aplicación en todos sus extremos de la opinión consultiva aún depende de criterios y decisiones de instituciones nuestras, costarricenses. ¿Cómo ve la evolución de ese tema en los próximos meses? Yo lo veo con positivismo porque, a ver, la Sala Constitucional, que es quizás donde se va a definir el grueso del asunto, si la Sala Constitucional contradice a la Corte Interamericana en los derechos tan bien fundamentados como pusieron ellos, yo me quedaría extrañada. No quiero aquí emitir un criterio rozando con, digamos, la división de poderes, pero es que realmente esto de inconstitucional no le veo yo de dónde. Yo espero que se resuelva, que poco a poco las cosas vayan cambiando. Yo vería con una alegría enorme que de nuevo la población trans pueda ir al registro y salir con una cédula que le permita ingresar, por ejemplo, a la universidad y que el profesor no la llame, si es chica, con un nombre de hombre. ¿Cuántas chicas se han salido? Yo estoy orgullosísima que nosotros ya hemos logrado tener una escuela especial. Hemos sacado cientos de chicas de sexto grado, de tercer año, de quinto año, y tenemos 2 ya en la universidad. O sea, que estamos cambiando la vida de esos, pero el cambio de nombre es fundamental. A pocos días de dejar su cargo, ¿usted siente que se le quedó algo por fuera? ¿Que faltó algo por hacer? Sí, es que la ruta por alcanzar los derechos humanos y siempre esta lucha por la dignidad es como inacabada, ¿verdad? Pero de los pendientes que tengo, el que más quisiera ver consolidado, que lo pude apenas iniciar, fue el tema de intermediación laboral para las familias Puente al Desarrollo. Es decir, llevar a las familias en pobreza extrema a un trabajo formal no es tarea fácil. Necesitamos gente especializada y necesitamos empresariado que pueda iniciar un proceso de llevarlos a trabajos quizás no muy complejos, porque precisamente la relación por la cual están en pobreza extrema es por los pocos años de escolaridad, las pocas oportunidades, pero pasarlos de la informalidad a la formalidad, para mí ese es un gran reto y espero que en estos próximos 4 años se pueda consolidar. La pobreza y especialmente la pobreza extrema es la violación más grande a los derechos humanos que hay. Y en ese sentido, mi trabajo, aunque el tema de la opinión consultiva y estos hayan sido los que más cobertura de prensa hayan tenido, yo creo que hay muchos otros más en rescate a poblaciones tan vulneradas, tan excluidas, tan históricamente rezagadas como es la misma población en pobreza extrema que no tenía ninguna voz. Y poder tratarlas con dignidad y sin politiquería, para mí ha sido maravilloso. Ese, digamos, es uno de los puntos. Por supuesto, yo dejo una memoria enorme y esto me hace sentir satisfecha porque no es la primera vez que me toca retirarme de un puesto porque te finaliza el periodo constitucional, pero siempre cuando estos últimos meses de trabajo me siento a recopilar lo hecho, me voy contenta porque hasta a mí misma se me había olvidado tanta cosa que abordamos, tantas vidas que tocamos, y yo no puedo más que estar agradecida con el presidente de la República, que ha sido un hombre noble,
que ha sido mi jefe, que me ha ayudado, me ha dado carta blanca en tanto trabajo, con el equipo que me rodeó, porque uno solo no llega a ningún lado, solo sos nadie, si no estás acompañado de gente, que yo siempre les digo, mi liderazgo significa enamorar a ustedes de lo que yo estoy enamorada. No es golpear la mesa, no es pegar gritos, no es sancionar, es que todos tengamos esa misma pasión, ¿verdad? Esas ganas infinitas de transformar cosas que no nos hacen ver ni horario ni calendario y que nos hacen ir, digamos, transparente y honestamente avanzando en una política pública de calidad. Y así que esa es mi legado y por supuesto tengo nostalgia porque no voy a convivir con la misma gente tanto como todos los días, pero me voy también contenta. Cuando estamos hablando de un gobierno de unidad nacional en el que participen personas de distintos partidos, yo he pensado mucho en su experiencia. Usted no era una partidaria del PAC. No. Cuando don Luis Guillermo la convoca a acompañarlo en la fórmula presidencial. ¿Cómo fue su experiencia desde ese punto de vista? Desde el punto de vista, digamos, partidista. Siempre ser un outsider es ser un avenedizo, ¿verdad? Y no genera confianza. Sin embargo, esa fue la experiencia primaria. Alguna gente que me dejaba fuera de su círculo, otros que no me querían. Cuando el presidente me llama a su fórmula presidencial, había muchas mujeres resentidas también. ¿Qué es que no hay mujeres, PAC? Pero bueno, primero que todo quiero decirle que me siento orgullosa de haber estado en el primer gobierno PAC y me siento muy afín a precisamente haber estado en un gobierno PAC. Y lo otro es que creo que me voy con mucha menos gente que sintió resquemor sobre mi participación. Porque aparecen y dicen, uy, Ana, yo no te quería para nada. En verdad, qué horror. Yo decía, ahí viene esa neoliberal. Y ahora sí, tengo un cariño enorme. O sea, yo no tengo con qué pagar el cariño que he sentido estas últimas semanas de la administración. Y, por supuesto, la confianza también de doña Mercedes, que ha sido una primera dama extraordinaria. ¿Qué va a hacer a partir del 9 de mayo, doña Ana Elena? ¿Cuáles son sus planes? Pues yo voy a regresar a la sociedad civil, ¿verdad? Yo no voy a ser parte del gabinete del próximo gobierno, pero sí espero poder servirle al presidente electo desde algún lugar. ¿Ha pensado en su futuro político? En realidad todo el mundo me dice cosas sobre mi futuro político y es que yo tengo que ser absolutamente transparente. Yo nunca he usado un puesto como un trampolín para llegar a otro. Nunca estoy así brincando a ver cuál es el que sigue, qué es lo que pasa. La vida me ha ido llevando. O sea, yo cuando terminé de diputada, mucha gente me dijo, uy, tu carrera política está muerta porque vos has sido esta mujer beligerante en la Asamblea Legislativa. Y tuve el gran honor que Luis Guillermo Solís tocó la puerta de mi casa para ofrecerme ser su compañera de fórmula. Yo lo dudé en el sentido de cómo iba a ser mi vida y sin embargo le pedí consejo a mi padre, que es un hombre muy sabio, y él me dijo en ese momento, Ana, decirle que no a un hombre honesto que te pide servirle a la patria es de pendejos. Y yo dije, pendeja yo no soy. Entonces lo acepté y la verdad que nunca imaginé ser vicepresidenta. Yo siempre pensé que habían 1000 mujeres más inteligentes que yo, ¿verdad? Más fuertes, pero lo asumí y lo asumí como un reto que quien asume la vida y creo que dejo el país sabiendo que las vicepresidentas nunca estamos de adorno y que estamos dispuestas a trabajar 24/7. ¿Y ser presidenta se lo imagina? No. No se lo imagina. No. Muchas gracias por su tiempo, doña Ana. Primero por su tiempo. Y segundo, y le voy a decir esto porque quiero dejarlo grabado, le quiero agradecer por su trabajo. Esto a título personal, a mí me parece que usted es una mujer valiente y coherente, que no es poco decir, que asumió como suya una lucha por la que muchos se habrían hecho a un lado. Yo estoy convencido de que la historia se lo va a reconocer, no me cabe ninguna duda. Gracias a su trabajo me parece que nosotros estamos más cerca de que de una vez por todas se haga realidad ese precepto constitucional de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y cuando eso pase vamos a tener, como dijo el expresidente Rodrigo Zapatero, un país más decente. Así es. Entonces, muchas gracias de verdad. No, para mí ha sido la experiencia de mi vida y también, por supuesto,
me voy sabiendo que cada acción que hice estuvo acompañada del amor a los demás. Muchas gracias. Gracias. Si llegó hasta aquí, significa que seguramente escuchó el podcast completo. En serio, muchas gracias. La recepción de Animal con Palabras ha sido mucho mejor de lo que esperábamos, pero el plan es no parar de crecer. Para eso es necesario que más y más gente en Costa Rica descubra los podcasts. Comparte el link de YouTube, de iTunes, de Spotify, recomiéndele a alguien que lo escuche, explíquele a su tía cómo oír podcasts en su teléfono. Gracias a Gastón, a Diego, a Fab, a Gloria y a todo nuestro equipo en la agencia digital Noise Central América por sus aportes y su ayuda. Y gracias a Magpie J por la música. Esto no para, ya he invitado para el episodio número 5. Hasta pronto.